Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 12 de junio, con el tema Manejo Rehabilitador en Síndrome de Guillain-Barré, a cargo de la doctora Lili Pingus Vergara, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación. Recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición, a través del chat de la aplicación Zoom, tanto como de YouTube. Doctora Lili Pingus Vergara, una honor tenerla con nosotros. Reciba el cordial saludo de nuestra directora general, la doctora Liliana Macárdenas, nuestra directora ejecutiva, la doctora Ana Cecilia Inglis Cornejo. Bienvenida, por favor. Muchas gracias. Primero en agradecer el apoyo tecnológico brindado por Dictel y a todo el equipo de la doctora Liliana Ma. Y también agradecer la oportunidad brindada por nuestra señora ministra de Salud, la doctora Zulema Thomas, para poder iniciar con lo que es el trabajo de articulación en redes en el aspecto de rehabilitación a propósito de la situación sanitaria dada por lo que es el brote del síndrome de Guillain-Barré. Hoy día me acompañan y permítame por favor presentarles a parte de mi equipo técnico a la doctora María Esther Araujo, directora adjunta, el doctor César Kuroki, jefe del Departamento de Unidad Motora y Dolor, y tenemos también a la doctora René Hidalgo, nuestra directora de prevención, y la doctora Rosa Montalvo, directora ejecutiva del área de funciones motoras. Entonces, esta mañana vamos a aportar lo que es el inicio quizás de un trabajo articulado con las diferentes UPS de medicina de rehabilitación. Sin más, voy a iniciar a hacerles una presentación y considero que esta debe ser una de las primeras porque probablemente tengamos que trabajar más arduamente para estandarizar un poco los instrumentos y hacer la parte de seguimiento y control, todo en beneficio de la condición de discapacidad y la mejora de la calidad de vida de nuestros queridos pacientes. Por favor, con la presentación podemos empezar. Con la primera, por favor. Esa no. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a abordar lo que sería el manejo rehabilitador en el síndrome de Guillain-Barré, entendiendo de que el aspecto ya clínico neurológico ha sido muy bien detallado en las diferentes ponencias que ha tenido la oportunidad de mostrarnos la doctora Pilar Macetti, ¿no? En representación del Instituto de Ciencias Neurológicas. El contenido que les vamos a ofrecer tiene que ver con una pequeña introducción y las preguntas frecuentes que tenemos que comenzar a resolver con el paciente y el contexto familiar. En adición a ello, veremos algunas explicaciones necesarias que dar en diferentes fases de la enfermedad. Sin embargo, consideren de que hay recursos que probablemente no estén disponibles y nosotros vamos a procurar brindarles la asistencia técnica para el caso. Probablemente algunos puntos gravitantes que deben tomar en consideración siempre que se desarrolla un programa de rehabilitación. Bien, ¿podemos avanzar? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré ya todos sabemos, ¿no?, que es una entidad que está definida como un conjunto de manifestaciones clínicas primordialmente o predominantemente, valga la redundancia, con enfoque clínico. O sea, estamos todos como profesionales de salud, de todos los médicos, en la capacidad y la competencia de poder determinar el diagnóstico clínico del síndrome de Guillain-Barré. La próxima. Específicamente para el campo de rehabilitación, estamos haciendo un reordenamiento, una reagrupación de 3 componentes más básicos y elementales que se tienen que dar. Y son el componente motor, el componente sensitivo y el componente autonómico. En el caso del componente motor, que es el que prioritariamente va a ser más fácilmente identificable, ya está tipificado esto como una parálisis progresiva que se inicia mayormente a nivel distal y empieza por miembros inferiores, o sea, es crural, generando mayores limitaciones en el aspecto de deambulación. Posteriormente se va agregando problemas de control postural. Sin embargo, de acuerdo a las alertas epidemiológicas y a todas las ponencias ya descritas anteriormente, se está señalando que existen variantes. Y una de las variantes que es, digamos, más lesiva es aquella que se inicia a nivel de miembros superiores. Es la variante que comienza a afectar más tempranamente
lo que sería los músculos respiratorios, ¿no? Y por ello es que estamos de repente observando condiciones severas en las diferentes regiones que han reportado los casos. El componente sensitivo también prevalece en este tipo de pacientes. Y acá hay que tomar dos aspectos, como médicos rehabilitadores o equipo de profesionales vinculados a la temática de rehabilitación. Sabemos que la alteración de la sensibilidad, tanto táctil o superficial, como la sensibilidad profunda, genera un desalineamiento postural, un desalineamiento corporal. Se pierde lo que es la capacidad de control postural y por lo tanto comienza a presentarse un sinnúmero de limitaciones. El componente autonómico también es un agregado para el síndrome y también hay que abordarlo con enfoque de rehabilitación. Las manifestaciones de los trastornos del ritmo, sea bradicardia o sea taquicardia, la hipotensión ortostática, y en adición a ello lo que sería la gastroparesia, que es la pérdida o la reducción de la motilidad de todo el aparato digestivo, la presencia de constipación, la presencia de una vejiga neurogénica tipo flácida. Recordemos que acá hay componente de hipotonía o flacidez y eso conlleva a un sinnúmero de problemas en adición. Debemos estar bien atentos, bien alertas en el aspecto de determinar eso en el proceso de evaluación inicial. Considerando que la población etaria que está afectada generalmente son por sexo varones y son personas jóvenes, hay que tomar también un pequeño cuidado adicional en el aspecto de la función sexual, que también es competencia del médico rehabilitado. Entonces, hemos preparado algunas preguntas frecuentes con las que nos vamos a enfrentar cuando estamos frente al paciente 1 o a su contexto familiar. Recuerden que en el manejo rehabilitador la triada paciente, contexto familiar y entorno social es muy importante. Nosotros somos articuladores de esos tres anillos o esos tres ejes. Paciente, dinámica familiar o contexto familiar y su contexto periférico o social. Y no es lo mismo, por lógica, un paciente con un síndrome de Guillain-Barré en una región distante, como viene sucediendo de repente en la región Junín o en la región Cusco, o en una zona costera, como está sucediendo en la región de Piura. Entonces, es muy trascendente, muy importante recordar siempre eso cuando hagamos el manejo o el manejo rehabilitador, ¿no? En líneas generales. Entonces, la primera pregunta es, ¿requiere el paciente con síndrome de Guillain-Barré rehabilitación? Sí, definitivamente sí hay que iniciar el trabajo desde la fase aguda, que muchas veces va a prolongarse por periodos más largos, y hablaremos adelante sobre ello. Pero es muy importante iniciar con el contexto familiar la información necesaria. Y la información necesaria va para el aspecto de educación. La próxima pregunta. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que preparar tanto al paciente como al contexto familiar para que puedan asumir el rol que le corresponde, que sean ellos los facilitadores de la ejecución de un programa terapéutico. Si no contamos con eso, es muy probable que tengamos dificultades para concretar las metas que planteáramos. Entonces, dependiendo de la realidad en la que se encuentren, pueden hacer el abordaje a través de servicios de psicología o profesionales de psicología, a través de la trabajadora social, y si no lo hay, con el recurso de repente del agente comunitario. Estoy en una determinada localidad X, en una región muy distante, pues tengo el agente comunitario, ¿de acuerdo? Asumo que comience a trabajar ese aspecto identificando cuál es su contexto comunitario de este paciente, porque nosotros vamos a lograr la reinserción a su hábitat cotidiano, común. Entonces, tenemos que articular todos los esfuerzos. Para el aspecto de manejo en rehabilitación, nosotros somos articuladores con todos esos recursos humanos. Una recomendación es que podrían ya, sobre todo aquellas regiones que están teniendo una alta incidencia de casos, comenzar a constituir a través de su trabajadora social lo que serían grupos de apoyo, asociaciones de familiares o cuidadores de pacientes
con síndrome de Guillain-Barré. Les aseguro que van a encontrar muy buena acogida y van a realzar el trabajo, ¿no?, de reinserción del paciente en su ambiente local. ¿Y qué tipo de rehabilitación podemos ofrecer? ¿Qué es lo que le van a hacer? ¿Qué es lo que generalmente inquieta mucho al contexto familiar, ¿no? Siempre hablar del abordaje integral. Podemos no contar con todos los recursos humanos de repente disponibles, pero lo importante acá es señalar que vamos a hacer el abordaje integral. El abordaje integral siempre parte de una evaluación médica. Tenemos ya la evaluación neurológica que ha confirmado el diagnóstico. Muy bien, hagamos la evaluación médica del especialista en rehabilitación. En las regiones donde no se cuenta a veces con profesionales de rehabilitación, démosles el enfoque que está descrito en lo que es la CIF. Los componentes que les hemos señalado en una de las primeras láminas es muy importante. ¿Tiene compromiso motor? ¿Tiene compromiso autonómico? ¿Compromiso sensitivo? Muy bien. Entonces ya tenemos una lista de chequeo, cómo vamos a comenzar a abordar. Y lo otro, la recomendación muy categórica que podemos darle desde acá es que hay que individualizar cada caso. Por favor, no hay recetas duplicadas. No hay una plantilla, no hay un molde. Recordemos que uno de los lineamientos que ha planteado la gestión actual a través de nuestra líder, la señora ministra, habla de humanización en salud. Por tanto, no hay recetas acá ni moldes para ser captados. Nosotros damos los lineamientos básicos, damos las estructuras básicas, pero ustedes son los líderes en ese momento, en su localidad, para estructurar y diseñar un abordaje humanizado, individualizado. ¿Qué otra pregunta es usual? ¿Cuánto tiempo se demora su recuperación? Recordemos que cuando hay componente de déficit neuromotor, siempre hay la posibilidad de un grado de recuperación funcional espontánea, ¿no? Estaba tan mal, es lo que nos refiere el paciente, no, doctor, estaba tan mal, pero ahora ya mueve su bracito, ya mueve sus piernas, a pesar de que no tuvo la accesibilidad de llegar a nosotros. Para el caso de Guillain-Barré, sabemos que están haciendo todos los esfuerzos denodados, todos los hospitales regionales a nivel país para poder trabajar y aplicar todas las medidas que puedan prevenir complicaciones mayores. Entonces son más fácilmente identificables. Entonces los programas terapéuticos que nosotros como rehabilitadores podamos implementar tienen que tener un tiempo estimado de al menos siquiera un promedio de 3 meses. ¿Y por qué ambulatorios? ¿Por qué no necesariamente tiene que ser hospitalarios? Recuerden que la permanencia hospitalaria prolongada también genera a su vez muchas veces complicaciones. Entonces hay que procurar habilitar para que el paciente pueda reintegrarse fácilmente a un programa ambulatorio. Ese es nuestro primer objetivo. Y posterior a que comencemos a trabajar con nuestro paciente, entiéndase, yo hablo de 3 meses en promedio para lograr el máximo de recuperación. Sin embargo, tenemos que establecer los mecanismos de control y seguimiento y monitoreo posterior al evento hasta 1 año. Es más, hay evidencia científica que dice, sobre todo en pacientes muy jóvenes, en la que podemos hacer este seguimiento posterior hasta 2 años, con algunos resultados positivos. No en todos, pero sí hay una proporción. ¿Quién sabe si frente a esta situación de coyuntura establezcamos más adelante, ustedes, nosotros, poder trabajar, ¿no?, una línea de tiempo de seguimiento de los casos que han sido identificados en este brote y estar preparados, ¿no?, para esta eventualidad que siempre se va a dar, ¿no?, que vemos que se viene episódicamente repitiendo año tras año. Sobre todo porque hay que educar a las personas para que no consideren de que esto es un hecho aislado y que tenemos la capacidad de solvencia de poder atender los casos en la fase muy aguda y en la fase posterior, sobre todo con el manejo de rehabilitación. ¿Qué les recomendaría? Identifiquen algunos instrumentos de valoración inicial y de seguimiento y control. Escalas hay infinidad. Ustedes nos dirán qué nos recomiendan, la que ustedes dominen.
la que ustedes consideran que es más aplicable a su realidad local. Luego nos podemos poner de acuerdo para decir, ¿no? Solo he mencionado ahí el índice de gas, el índice Bartel, la metodología de gas, que personalmente me parece mucho más atractiva y que deberíamos ya implementarla porque es sencilla en su uso y podría permitirnos incluso poder desarrollar posteriormente investigaciones en relación a si hemos logrado o no hemos concretado las metas establecidas en un programa terapéutico. Entonces, un poco para ir resumiendo, si de repente estoy yendo muy rápido, ustedes me avisan, ¿no? El abordaje integral, ¿sí? Un programa individualizado, con metas claras y definidas, un tiempo promedio de 3 meses y un control y seguimiento y monitoreo durante un año. La pregunta más radical y contundente, ¿se va a recuperar completamente? ¿Va a volver a ser el de antes? ¿O la postura de no le pueden dar de alta si no sale completamente como era antes de que todo esto pasara? Y ahí el manejo de la información es trascendente y es vital. Por eso es que nuestra intervención, cuando les decía abordaje integral, no va solo a manejar el aspecto motor del paciente, va a la parte de la concientización del grupo familiar para señalarles que estamos haciendo todo el manejo necesario y procurar que mantengan ellos la esperanza, de acuerdo a sus creencias que puedan tener ellos, no se las vamos a traer a menos. Simplemente vamos a canalizarlas y orientarlas. Es importante acá señalar un poco de estadísticas. Y se menciona que aproximadamente 20% de los casos siempre quedan con algún tipo de limitación de secuelas. Y más orientados a los que dije al inicio, componente motor o componente sensitivo o una mixtura de ambos, ¿no? Ellos pueden limitar parcialmente la marcha, que se corrige o se enmienda con dispositivos de ayuda, o limitar parcialmente lo que sería la autonomía en actividades de la vida diaria. Algunas otras referencias mencionan que 12% de los casos, después del año de seguimiento, logran permanecer aún dependientes en actividades básicas de la vida diaria. Pero algo sí muy importante, podemos ver la próxima, no hay una relación muy estrecha, al menos científicamente evidenciado, entre si hemos tenido un paciente que ha estado de repente conectado a ventilación mecánica por más de 15 días o por un mes mediante una traqueostomía, que ese paciente vaya a tener más secuelas que aquel que de repente vino solo con un componente motor. Y acá viene a colación lo que les señalaba. Los programas han de ser individualizados, porque les puedo asegurar que mucha gente que va a tener necesidad de una silla de ruedas puede irse más tranquilo que alguien que tiene una limitación solo que conlleva el uso de un dorsiflexor, porque así son las individualidades de cada uno de nuestros pacientes. Eso hay que tomarlo en consideración. Muchas veces las expectativas de nuestros pacientes y las metas no son las mismas que nosotros proyectamos. Por eso es muy importante la parte de la información preliminar. Es decir, vamos a trabajar orientadas a estas metas. Planteamos estas metas. Si logramos bien, si logramos mucho más, enhorabuena para nuestro paciente, ¿no? Pero muchas veces tenemos nosotros esa responsabilidad de decirle y explicarle. Hay la posibilidad de que quede una limitante, pero que se puede enmendar o corregir a través de ortesis. Y si no lo podemos hacer nosotros, buscaremos, ¿no? Justamente acá viene la articulación de esfuerzos y el soporte técnico para poder decirles, puedes utilizar tal o cual aditamento. Obviamente, en el caso de que estamos pudiendo observar ya por estadísticas, la población más afectada está siendo la población adulto y adulto joven, población en etapa denominada la PEA, ¿no? Población económicamente activa. Entonces, la meta de la intervención en rehabilitación tiene que ser el lograr el máximo de rehabilitación funcional, para posteriormente concretar lo que nosotros llamamos la integración sociolaboral.
siempre con esa visión, siempre con esa mira y siempre con esa proyección. Impulsar desde inicio mucho el autovalimiento y, si el caso lo permite, es así, lo que sería la reorientación laboral. Hasta acá son los lineamientos más básicos o la introducción más básica en relación a lo que es el manejo de rehabilitación y el por qué tener que intervenir. Algunas referencias estadísticas, y valga la oportunidad y gracias a todos los que puedan estar enlazados, en relación a cómo hemos venido manejando el año 2018, que también hubo un brote, pero más o menos fue en el mes de mayo, y para ver cómo están viniendo y llegando los pacientes al Instituto de Rehabilitación. Si observan en la tabla, lo que hemos resaltado en amarillo está en relación a grupos etarios, ¿no? Pacientes jóvenes, pacientes adultos, promedio de 18 a 29 años, y el grupo de 35 a 59 años, que es, digamos, el 65% de la población. O sea, no hay discrepancias, eso lo venimos viendo. Si pueden ver en la gráfica de barras comparativas, podrían observar que para el año 2018 y lo que va del año 2019, no hay variación en relación por lo menos al grupo etario que viene o acude a nosotros en búsqueda de rehabilitación. Recomiendo que ustedes planteen sus perfiles también casuísticos en relación, por ejemplo, a grupo etario, y nos sentamos para poder discutirlo, ¿no? No considero que exista mucha variación, pero sería muy trascendente para nosotros recibir luego ya la información de cada uno de ustedes, ¿no? Un poco a modo de tareita también. Sigamos con algunas cifras estadísticas. Estamos viendo lo que es el número de atendidos y podemos ver que hubieron 23 casos en el año 2018, ¿no? Y en el año 2019, en lo que va hasta el mes de mayo, a inicios de junio, se reportan 20. Pero no es que hayan habido como que más casos en junio, no es así. Si estimamos más o menos, si ustedes ven ahí la secuencia por meses, podríamos decir, si en mayo aproximadamente se inició el brote, miren, en mayo nosotros no recibimos ninguna referencia. Entonces comenzaron a llegar de manera posterior. Podría asumir que ese aparente incremento, ¿no?, en los primeros 2 o 3 meses del año 2019 estaban en relación a aquellos pacientes que estuvieron en ese brote que se inició en mayo. Entonces aproximadamente han transcurrido 6 o 7 meses para que ellos recién lleguen a nosotros. Sin embargo, lo que hemos podido observar también del análisis de información de las regiones es que a nivel de las regiones y en sus UPS de rehabilitación no hay un reporte de casos. Excepcionalmente, me parece que en la localidad de Ancash. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tomar en consideración. Que si hubo un brote, ¿dónde se desarrolló? Busquemos nosotros como integrantes de esta red macro de servicios de rehabilitación, ¿dónde fueron? De repente obviaron su UPS y se vinieron de frente hacia nosotros. Y la idea es trabajar de manera articulada. En cuanto a la condición de severidad, como pueden apreciar ahí, la barra celeste habla de condición de discapacidad moderada y las rojas de severos. O sea, a nosotros llegaron con una condición de discapacidad moderada. Esto es solamente el inicio de cómo llegar. Queda el compromiso de mostrarles posteriormente cómo es que salieron después de recibir un programa terapéutico. ¿Sí? Podemos avanzar. Esto es para el año 2019. Igual la condición de severidad de la discapacidad no ha variado. Siguieron llegando más casos moderados que los severos. Bien, ojalá que puedan estar visualizando bien. Acá estamos registrando las mayores limitaciones que se tienen frente a los cuadros o el síndrome de Guillain-Barré. Fíjense más de repente en la torta. Lo que está sombreado de gris habla de las limitaciones a nivel de locomoción, o sea, el componente motor, prioritariamente. Y lo que está amarillo habla de lo que es las limitaciones a nivel sensitivo, ¿no? O sea, compromiso mixto.
motor y sensitivo. Si sumáramos, estamos bordeando casi el 80%, ¿no?, de limitaciones condicionadas en base a esa deficiencia. La siguiente gráfica, ahí les muestro lo que les digo. Ya cuando voy a abordar lo que son deficiencias, ¿no?, todo lo que ven ahí en morado, bueno, yo lo veo morado, no sé si está en azul, morado, en la proyección lo veo morado, es azul, ¿sí? En la proyección está azul, va orientado a lo que son deficiencias, ¿no?, en el aparato musculoesquelético. Y lo rojo es en lo que serían las deficiencias generalizadas o sensitivas, ¿no?, que saben que sumados no generan problemas de alineamiento postural. Bueno, las mismas referencias estadísticas nos encantaría poder verlas cuando ustedes hagan ya su análisis posterior a la concurrencia de los casos que ustedes vengan manejando en las diferentes regiones, ¿no? Quizás nos puedan mostrar, no sé, otra estadística y ponernos a analizar el por qué. O estamos identificando de manera sesgada solo el componente motor y sensitivo, o en verdad, pues es eso, ¿no? La literatura científica señala que va más orientado a lo que son déficit motor y déficit sensitivo. Bien, hablemos entonces ahora de lo que sería el manejo rehabilitador en la fase aguda o subaguda. Habíamos dicho que sí tenemos intervención en todas las fases, ¿no? Sin generar la interferencia propia de lo que es salvar y preservar la vida, que realmente tengo que felicitar a cada uno de los responsables de las diferentes unidades ejecutoras, de sus unidades de cuidados intensivos, cómo vienen trabajando para poder contrarrestar, ¿no?, toda la letalidad que podría darse, ¿no? Entonces, un saludo también para ellos si es que nos están acompañando en esta ponencia. Para el aspecto de rehabilitación, el objetivo primordial es prevenir. ¿Prevenir qué? Las complicaciones. Porque sabemos que las complicaciones secundarias que se puedan dar son un sinnúmero y podrían interferir con el alcance o el logro de nuestras metas. ¿Qué voy a prevenir? Contracturas, acortamientos, retracciones tendinosas, deformidades, ¿no? Para ello se pueden utilizar diferentes ortesis, ¿no? OTPs para miembros inferiores, las férulas extensoras de muñeca u otros elementos sencillos. Asociado a ello, debo recordar que debemos hacer mucho énfasis con los cambios posturales. Cada 2 horas, recuerden, hay componente sensitivo, hay componente motor, hay un estado de postración. ¿Cuál es la secuencia lógica? La presencia de una úlcera por presión. Y lamentablemente, pues en una unidad a veces de cuidados intensivos o en un hospital, en una zona distante, podemos no contar con todo el recurso humano. Por eso es que les decía y les señalaba qué tan importante es constituir al grupo y al contexto familiar como facilitadores. Yo lo entreno, ¿no?, coordino con el área y le señalo un espacio para que pueda ingresar y comienza a trabajar, entrenado previamente, el familiar, ¿no?, lo que serían sus movilizaciones, ¿no?, con aras de facilitar mejores descargas y evitar lo que serían las úlceras por presión, ¿no? Ningún paciente con síndrome de Guillain-Barré debería ser dado de alta con una úlcera por presión. Y no porque tenga que quedarse, sino porque tendríamos que haber tomado todo el accionar para prevenir que eso suceda. Así que les invoco que hagan la intervención a ese nivel. En adición a ello, debo recordarles que los movimientos pasivos, que ya ustedes y su equipo técnico que tienen, con el que cuentan, saben para lo que es mantenimiento de los rangos articulares, la mejora de la circulación, lo que es facilitar el drenaje linfático y reducir otra complicación que está en pacientes postrados, las trombosis venosas profundas y subsecuentemente hasta una embolia pulmonar. Y más, digamos, al hecho de que ya hay una insuficiencia respiratoria por el cuadro en sí, procuremos evitar todo eso, ¿cierto? Bien. Hay algunos aspectos que se tienen que manejar. Quizás esto pueda considerar lo que muchos de ustedes ya lo conocen,
pero yo tengo la esperanza de que estamos siendo vistos también por equipos de repente UPS de rehabilitación donde a veces no tenemos los especialistas, digamos, completos, ¿no? Solo para recordar algunos aspectos. A nivel de miembro superior, recuerden qué importancia es el manejo del hombro, el manejo preventivo de evitar una subluxación de hombro. Un hombro que ya de por sí la articulación de hombro es bastante inestable. Imagínense un estado de postración en el que no se hayan tomado las pautas posturales, vamos a tener gran dificultad para poder iniciar el proceso de recuperación de motilidad, porque nos va a desencadenar un dolor intenso, que solo nos vamos a tener que abocar a manejo del dolor y no vamos a poder avanzar con nuestro programa terapéutico de recuperación de capacidad motora. Los alineamientos del codo, ¿no? Las posturas anatomofuncionales que todos conocemos, ¿no? No nos limitemos a lo que está establecido, ¿no? en lo que es rangos articulares, ¿no? Los movimientos de flexión, extensión, simplemente busquemos lo que es la incorporación o entrenamiento en gramas de movimientos funcionales. No es tan trascendente trabajar que llegue al máximo de flexión o extensión, sino que incorpore, por ejemplo, el desarrollo de un patrón mano-boca, ¿sí? Que es un movimiento mucho más complejo, pero que me va a servir para mejorar capacidad funcional, ¿sí? El aspecto de la muñeca deben procurar, obviamente, vuelvo a insistir, lo que es la posición anatomofuncional de leve dorsiflexión con los dedos extendidos, y eso lograrse a través de una férula estabilizadora de muñeca. Ahora, no todas las unidades productoras de rehabilitación de repente tienen las férulas extensoras, y acá sí les doy una noticia. No sé si podrían un poquito mostrar, voy a mostrarles. Contamos nosotros en el instituto, gracias a nuestros socios estratégicos, lo que es la donación de este tipo de férulas, que quiero mostrárselas, ¿cierto? Esta es una férula extensora. Es muy sencilla de utilizarla. Y tenemos un lote de en donación. Entonces, voy a utilizar acá de modelo a mi directora adjunta. Necesito su bracito, ¿sí? Jalamos el pulgar, ¿sí? ¿Se puede visualizar? Sí, sí. Vean cómo estoy sosteniendo ahí el pulgar, ¿sí? Lo puedo fijar. Miren, ¿sí? Es fácilmente entrenable, eso lo enseñamos para que lo pueda colocar el familiar, ¿sí? Y podemos aplicarlo. Por lógica, una mano de Guillermo Marrero, así por lógica, ¿no? ¿De qué estamos trabajando acá? Ustedes ya saben, la mano péndula, ¿sí? Porque esto es una complicación que se da generalmente en el síndrome con Guillain-Barré, ¿sí? Contamos con esta férula, pero hay que cumplir con el rigor de lo que nos demandan los comités de donaciones. Entonces, si ustedes necesitan y tienen identificados los casos, nos lo van a reportar a través del WhatsApp que nos ha preparado nuestra directora de prevención y promoción, ¿de acuerdo? Y podríamos estar facilitándole un número, al menos de ellos, para poder aliviar, ¿de acuerdo? Sí, podemos volver a la presentación. Ahora lo van a ver de una manera mucho más demostrativa en el video, ¿de acuerdo? Bien, avancemos. Todo eso es en relación a miembro superior. ¿Me falta lo de miembro inferior? Ya. A nivel de miembro inferior, igualmente, articulaciones, cadera, rodilla y tobillo. Todas las pautas necesarias, ¿no? Recuerden mucho que el componente motor y el componente
sobre todo de tono, es hipotonía. Entonces, esas posturas viciosas de rotación extremada de la cadera puede estar presentándose. ¿Qué sucede en otras regiones donde a veces el clima es muy frío? Le colocan una frazada y después le colocan otra, obviamente para abrigar al paciente. Pero no han tomado la previsión que muchas veces la posición, ¿no?, que se tiene con los pies, estamos forzando una postura viciosa de plantiflexión, que a la larga nos va a traer también bastantes limitantes. Entonces hay que evitar eso. En la parte de la rodilla, vuelvo a insistir, dada la hipotonía, lo que vamos a evidenciar es una hiperextensión de la rodilla y eso va a dificultar la incorporación a bípedo. Entonces, mantengamos o cautelemos que pueda tener una ligera flexión de rodilla, con rodetes, con almohadillas, con toallas, con soleras, ¿no? Hay un sinnúmero de aditamentos o recursos que ustedes pueden viabilizar. A nivel de tobillo, podemos trabajar con las férulas, los OTPs posturales, si tenemos. Alguien me señalaba que, por ejemplo, en zonas de selva, donde a veces usan esas botas que se utilizan, esas botas gruesas para usar y pisar en charcos, ¿no? Si nosotros retiramos toda la parte anterior y la moldamos, podemos constituir eso como unas férulas, también para facilitar el mantener el tobillo en 90 grados. Bien, además, voy a pasar pasamos al video para que les demuestre claramente, ¿no?, este video, para que les oriente un poco sobre lo señalado. Para controlar la caída de la mano tenemos dos opciones, una férula postural y una tela. Esta es una férula postural para evitar la caída de la mano en un paciente con Guillain-Barré. Consta de 4 correas que primero tenemos que desajustar antes de colocarlo. Ingresa la mano, ubicamos el pulgar en su lugar y ajustamos la primera correa. Empezamos a ajustar la siguiente, no es necesario hacer tanta presión. Y la tercera le va a dar mayor aún seguridad. Y ahí controlamos la muñeca. Esta es una forma. Ahora, hay tanto para la derecha como para la izquierda. La segunda opción es usar una tela común de forma artesanal para controlar la muñeca cuando no tengamos la férula postural. Pasamos por debajo de la mano, le damos la extensión de muñeca necesaria, pasamos por el antebrazo como si fuese un vendaje en 8 común y ahí simplemente amarramos. Esto lo podemos sujetar con esparadrapo, con cinta rígida, con lo que sea, para controlar ahí simplemente la muñeca. La tendencia al tono disminuido puede llevar al hombro a posicionamientos inadecuados que nos pueden llevar a una luxación o subluxación y tendencia a la rotación interna o externa. Para corregir esto podemos utilizar una toalla doblada en 4 de tal forma que nos posicione el hombro en forma correcta. Vamos a partir desde debajo de la escápula para mantener el alineamiento y desde ahí vamos a hacer un aro que enrolle el hombro y mantenga una ligera abducción. De esta forma el hombro va a quedar alineado y con un cuidado en ligera abducción. Para evitar la tendencia a la flexión de cadera, abducción, rotación externa, extensión de rodilla y plantiflexión del pie, podemos utilizar nosotros una técnica postural de alineamiento, en la cual vamos a utilizar esta sábana doblada en 4 y vamos a partir
en alineamiento desde la cadera. ¿Qué hacemos? Llevamos un poquito a extensión para controlar la flexión. Desde ahí vamos a hacer el control de la rotación haciendo un vendaje en espiral, pasando por debajo de la rodilla y haciendo el alineamiento tensional del pie a la altura de los metatarsianos. Muy bien. Este vendaje va a terminar a la altura de la rodilla para mantener una ligera flexión de la misma. Para controlar la caída del pie podemos utilizar nosotros un ortético tobillo-pie que nos va a ayudar a mantener el alineamiento del pie en 90 grados. O si no, podemos nosotros utilizar una sábana o solera doblada en 4. De esta forma vamos a darle la tensión adecuada al posicionamiento del pie. Muy bien, vamos a alinearlo, vamos a generar la tensión y vamos a hacer un vendaje en 8. De tal forma que el pie va a quedar totalmente alineado. A pesar del control postural realizado en ambos pies, el uso de la frazada, si tiene un peso excesivo, puede vencer la resistencia y llevarlo nuevamente a una plantiflexión, por lo cual nosotros debemos tener mucho cuidado cuando colocamos la frazada. Podemos utilizar recursos que están al borde de la cama, como una caja que dé un soporte al pie, y asimismo, cuando la frazada se coloca, podemos nosotros hacer que vaya por encima de este soporte, manteniendo el posicionamiento logrado. Bueno, este video se los hemos mostrado, va a estar disponible para ustedes, ¿no? Para que puedan revisarlo. Y es más, incluso lo pueden utilizar para poder entrenar a los familiares, porque la idea es de que, vuelvo a insistir, ellos tienen que ser partícipes también del proceso, ¿no? ¿Podríamos volver a la presentación? Bien, ya hemos visto todo lo que es la parte del alineamiento postural. Estamos ahora orientados a la parte de lo que sería la mecánica ventilatoria, ¿no? Lo ideal es, si logro ya un control cefálico, poder iniciar de manera progresiva lo que es la incorporación ascendente, ¿no? De manera progresiva comienzo a trabajar con los ángulos de 30 hasta llegar a 45 grados. Y ahí comenzar a evidenciar si hay un control de salivación, si hay control de deglución, si existe el reflejo de la tos, para que en coordinación con el equipo de salud pueda iniciarse también en pleno lo que es la intervención de complejo orofacial. La idea es que el inicio de complejo orofacial no consiste solo en retirarle la sonda, sino en que yo tengo que garantizar que el riesgo de aspiración es casi nulo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Usualmente aventuramos, sí, dice, ya está comiendo un poquito de masa morrita y ya se le retira la sonda nasogástrica. Pero puede no estar ingiriendo el suficiente volumen. O puede no tener la evidencia, recuerden que hay compromiso sensitivo, puede no tener evidencia de que realmente algunas partículas no están yendo hacia el tubo digestivo. Entonces hay que tener mucha prudencia con eso. En el caso que ya haya el destete de la ventilación mecánica y ya no lo requiere el paciente, comenzar a trabajar progresivamente lo que sería la activación de diafragma, de toda la musculatura torácica y la musculatura abdominal. Todos esos componentes van a mejorar mi dinámica y mi mecánica ventilatoria. Comenzar a trabajar la ejecución de maniobras de drenaje, el taping, las vibraciones. La técnica no la vamos a impartir nosotros porque ustedes ya la conocen. Eso ustedes lo determinan evaluando la calidad de paciente, ¿no?
un taping o una maniobra vibratoria puede ser más recomendada para uno u otro caso. Por eso les vuelvo a decir, no hay recetas clásicas, no hay recetas copiadas, pegadas, ¿no? Eso es todo un ajuste y de eso se trata también el manejo rehabilitador, ¿no? De darle a cada uno de los pacientes de acuerdo a las deficiencias que pueda tener. Impulsar mucho lo que es la capacidad de producir la tos o lo que es inducir el reflejo tosígeno, porque eso le va a salvar muchas veces de la complicación de tener una neumonía aspirativa, ¿no? O una neumonía por aspiración al paciente. Tener en cuenta que cuando comenzamos a trabajar la progresión hacia sedente y posterior más adelante en lo que es bípedo, de acuerdo al componente autonómico que hemos descrito, podrían estar presentándose variaciones en el ritmo cardíaco, ¿no? Hacer las consultas si cuentan con un cardiólogo o un médico internista en el área para ver si se puede avanzar o no se puede avanzar con ello, para que se determine. Usualmente lo que se describe que esas alteraciones del ritmo son transitorias y que luego se van, digamos, regularizando o normalizando. Pero la hipotensión ortostática sí podría generarnos algunas dificultades o algunos eventos adversos. Hay que estar atento con ello. Aspectos elementales relacionados con lo que es la deglución. Si el paciente está todavía con sonda nasogástrica y hay evidencia de disfagia y peligro de aspiración, hay que iniciar el manejo terapéutico de complejo orofacial con las maniobras extra e intraoral. Recuerden mucho, el componente motor, aparte de la parálisis, digamos, muscular, viene lo que es el componente sensitivo, pero también viene la disminución del tono. Y la disminución del tono está en todos los componentes musculares. Entonces, todos los componentes musculares, bucofaciales, bucolinguales, esta lengua tiene una hipotonía. Entonces, hay que trabajar, hay que estimular para recuperar el tono antes de poder plantearnos la posibilidad de iniciar lo que es la deglución o acceder a la vía oral. Los contenidos y volúmenes siempre tienen que estar de preferencia manejados por el profesional nutricionista. Como lo dije en algún momento, a veces se entusiasman porque le dicen, sí, ya está pasando ya la mazamorrita, ya está pasando determinado tipo de alimento, entonces le quitamos la sonda, pero no hemos hecho la evaluación si realmente hay una respuesta de contención para reducir el riesgo de aspiración. Entonces, acá hay algunos criterios que me agradaría muchísimo que tomen nota para lo que sería iniciar la alimentación vía oral, ¿no? Tomen en consideración que el paciente debe estar en un adecuado nivel de vigilia. Debe ser participativo. Debe tener una capacidad de respuesta de reflejo tosígeno o producir tos o hacer el famoso carraspeo, ¿no? Y aclarar. Debe evidenciarse, ¿no?, la ausencia de la cialorrea. Si yo pongo un paciente en sedente, en un ángulo de 45 grados, y él dice, sí puede pasar, y lo veo que tiene una cialorrea, o digamos una hipotonía marcada del orbicular que no le permite contener la saliva, no puedo trabajar, no puedo acceder, ¿no?, a deglución vía oral. La capacidad de deglutir también la saliva sin dificultad. Nosotros la vamos muy al margen de tener la sonda nasogástrica. El paciente está con su sonda nasogástrica en posición sedente, en 45 grados, es lo que le digo, a ver, pase la saliva. No, pase la saliva. Y solo lo que es el trabajo del orbicular de los labios, ¿no?, para asemejar lo que sería una succión, me está mostrando o evidenciando que el tono ha mejorado. Si no lo logra, no se arriesgue. Lo otro es evidenciar, ¿no?, si una vez que el paciente puede estar hablando,
ver el timbre de voz, el volumen de voz y ver que no genere interferencia al momento que está intentando deglutir su saliva. ¿Qué es lo que sucede en estas situaciones? Muchas veces el paciente se habitúa a escupir o se le aspira la saliva, ¿no? Si el paciente logra control de tronco en sedente 45 grados, puede estar con sonda nasogástrica, pero está atento, está alerta, yo genero o induzco para que degluta la saliva. No le permito que escupa, ¿no? Porque generalmente hacen ellos es escupir. Y he tenido pacientes que llegan a nosotros con su vasito, ¿no? Y dicen, no, es que tengo que escupir. Y incluso para proyectar y lanzar la saliva, tienen una gran fuerza, ¿no? De impulso de la saliva. Entonces eso me habla de tonicidad. Entonces solamente hay que revertir, digamos, hay que revertir ese aspecto, ¿no? De temor que pueden darle la seguridad de que estamos controlando, ¿no? Previa evaluación, como digo, de todo lo que son los componentes de pilares, ¿no? La tonicidad de lengua, ¿no? Y la respuesta faríngea. Bien. Creo, la próxima. Hay algunas ayudas o dispositivos, algunas de las cuales se han mostrado también durante el video, ¿no? Las férulas posturales para preservar el alineamiento de extremidades, sobre todo a nivel distal. El vendaje con tela que no sea elástica. No podemos usar vendajes de tela elástica porque eso va a ceder, ¿no? La hipotonía es más marcada y simplemente va a ceder y no va a cumplir la función. Por eso es que en el video demostrativo les mostraban a ustedes lo que eran telas tipo sábanas que son más duras y que tienen un mínimo, ¿no? De elasticidad. Los collarines, dependiendo si no hay control cefálico, podemos comenzar a trabajarlos. Tienen que elegir ustedes el más idóneo, ¿no? No es lo mismo un collarín para un paciente joven que para un paciente ya adulto mayor, ¿no? Puede trabajarse moldeados con la toalla si no cuento con la suficiente disponibilidad de collarines, ¿no? Si el compromiso de control cefálico es severo, bueno, entonces puedo usar un collarín tipo de Filadelfia. Pero si está con tubo endotraqueal, también puedo utilizar porque puedo facilitar o acondicionar que existe una ventana, digamos, anterior que libere la parte del tubo endotraqueal, ¿no? Ayudas para otro tipo que pueden facilitar incorporación o traslado. Si las camas tienen barandales, comienzo a trabajar, ¿no? Para que pueda irse de los barandales, para que participe en lo que serían sus propios cambios posturales, ¿no? Induzco mucho al paciente, apenas tenga la capacidad de movimiento voluntario, a que pueda utilizar la capacidad funcional motora residual que tiene. Las férulas o dispositivos dinámicos para la marcha ya a posterior, que de repente puede ser motivo de otra capacitación, tales como la férula de Harris. Y si no tenemos una férula de Harris, podemos trabajar con un dorsiflexor que nosotros lo diseñamos acá dentro de la entidad, pero les podemos capacitar para que ustedes también lo puedan hacer a nivel de sus regiones. Una recapitulación de los puntos gravitantes a tomar en consideración para cualquier manejo de rehabilitación. Un programa de rehabilitación tiene como objetivo máximo reducir la condición de discapacidad de nuestros pacientes, mejorando funcionalidad y calidad de vida del paciente. Por eso es bien importante, lo reitero, formular un plan o programa terapéutico con objetivos claros, con objetivos definidos para cada caso. Y es muy vital determinar la carga de la intensidad del ejercicio. ¿Qué es lo que sucede generalmente en los trastornos neuromotores y dentro de ello en los casos de síndrome de Guillain-Barré? Como ha estado en un estado de postración, como ha perdido la capacidad, digamos, motora, el paciente o el contexto familiar son muy demandantes y entonces exigen terapia mañana, tarde, noche alterna, y no es así. Nosotros, el equipo de rehabilitación, establece el plan o el programa terapéutico.
el manejo correctivo de lo que son las técnicas de reserva energética, que puede involucrar incluso darle más horas de sueño y de reposo, las pausas regulares que debe tener frente a la actividad física. No existe la tal terapia intensiva. No, sí, me han dicho ya estoy de alta y tengo que hacer terapia intensiva. No existe para el caso de síndrome de Guillain-Barré, por favor. Hay que cautelar muchísimo lo que es la fatiga de la unidad motora. 60% de los casos post síndrome de Guillain-Barré presentan lo que es la fatiga. Es una fatiga que a veces queda instaurada y a veces por insistencia o desconocimiento se pide acelerar bruscamente o reducir una fase natural de evolución o de recuperación espontánea. Es importante que nosotros lo canalicemos, es importante que nosotros intervengamos con estimular lo que es la recuperación de la capacidad motora voluntaria, pero no es un acelerar, no es un ponerse al día. Por eso es que debemos informar desde el inicio que el proceso de rehabilitación va a tomar un tiempo prudencial, ¿no? Entonces, si esa precisión no la hacemos, obviamente la desinformación conlleva a una demanda que no tiene mayor sustento, ¿no? Pero, por lógica, hay que comprender que después del estado de prostración en que muchas veces están los pacientes, lo primero que quieren hacer es pues salir corriendo. La próxima. Algunas recomendaciones finales de parte de nosotros como un ente técnico. Hemos considerado necesario y ya todos creo que se han incorporado al WhatsApp de rehabilitación en síndrome de Guillain-Barré para el caso específico del soporte técnico frente a esta eventualidad, esta urgencia sanitaria. Sin embargo, estaremos a través de ello también coordinando de repente alguna temática que pudiéramos ir abordando, ¿no? Para el caso de Lima, la institución ha dispuesto coordinar la asistencia de un equipo técnico del INR para definir las evaluaciones y pautas de manera conjunta con los equipos de las UPS de medicina y rehabilitación de los hospitales, en este caso los que tengan mayor casuística o mayor número. Para el caso de los hospitales de las diferentes regiones, o sea, en Lima, se van a atender las referencias de aquellos casos de una complejidad severa, siempre para manejo ambulatorio en el instituto. Y para ello ya se ha dispuesto una situación de contingencia. El jefe del Departamento de la Unidad Motora de Dolor, que me acompaña en la Dirección Ejecutiva de Funciones Motoras, la doctora Rosa Montalvo y el doctor César Kuroki, han dispuesto de horarios específicos para atender la consulta especializada que pueda demandarse en el Departamento de Unidad Motora y Dolor. Estaremos programando más telecapacitaciones, pero acorde a la problemática o demanda que planteen vuestras sedes, porque podríamos quedarnos hablando N horas en relación a la temática, pero queremos abordar aquello que de repente les genera mayor inquietud o mayor necesidad de asistencia, o tal vez transmitirnos su experiencia. Finalmente, señalarles que para la remisión de la donación de férulas que les hemos mostrado, para lo que son miembros superiores, es mandatorio que se puedan cumplir algunos requisitos exigidos que se los va a alcanzar la directora de prevención, la doctora René Hidalgo, a través del WhatsApp en el cual están articulados, creo que la mayoría de las unidades prestadoras de rehabilitación. La próxima. Ya para finalizar, tenemos ahí a nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud, nosotros como Instituto Nacional de Rehabilitación, el ente técnico en aspectos de rehabilitación y discapacidad, y ahí están ustedes, los 73 servicios de rehabilitación con los que cuenta el Ministerio de Salud, ¿no? Queremos mostrar y generar el compromiso de parte de ustedes y nosotros hacia la alta dirección para decir, somos 73 servicios a nivel país y estamos también comprometidos en absolver todo el proceso de rehabilitación de nuestros pacientes en esta situación sanitaria que es el síndrome de Guillain-Barré. Nada, les infinitas gracias. La próxima, para agradecerles, ¿cuál es la próxima diapositiva? Que es la última y que no quiero que
que se quede, porque es nuestro lema, es el lema de esta gestión, ¿no? Ahí estamos, Ministerio de Salud, Instituto de Rehabilitación, ¿no? De la mano con nosotros, somos Perú, forjando un país inclusivo. No olvidemos, esa es nuestra misión y nuestra meta. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Lili Pingus Vergara, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, y a todo su equipo técnico que le está acompañando. Felicitarla y agradecerle por esta excelente presentación. Invitarlos también, si desean realizar otras telecapacitaciones, también pueden participar con nosotros con esta plataforma de telecapacitaciones de InfoSalud. Bien, vamos a pasar entonces a algunas preguntas. Si tienen todos los conectados, agradecemos a todos los conectados a través del chat del Zoom, que han sido más de 135 y más de 50, creo que en el canal de YouTube. Si tienen alguna consulta o duda, pueden hacerlas a través del chat. Recordarles que esta telecapacitación va a ser colgada inmediatamente al canal de YouTube Telesalud Minsa, donde le pedimos, por favor, pueda entonces acceder y compartir. Bien, doctora, muchísimas gracias. Bien, nos han preguntado varias preguntas, principalmente en la etapa aguda, cuando inician los síntomas, ¿qué ejercicios o actividades pueden realizar antes de recibir hacer la referencia al paciente, al especialista? Sí, básicamente tienen que cautelar los 3 aspectos que hemos descrito durante la ponencia, sobre todo en esencia el alineamiento postural, ¿no? El componente motor es el que siempre está más afectado y sobre eso trabajar. Evaluar bien el aspecto del componente sensitivo, porque muchas veces el déficit para la ejecución de algunas actividades motoras está más en relación no a una parálisis, sino al trastorno sensitivo. Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Nos han preguntado qué indicaciones se le deben dar a los familiares o cuidadores cuando inicia la parálisis o la afección del paciente con síndrome de Guillain-Barré. Solo voy a hablar del aspecto de la información que se debe volcar a los familiares ya para lo que es el manejo rehabilitador, porque creo que se ha ahondado bastante en cómo se hace la identificación de los casos. Para lo que es el enfoque de manejo rehabilitador, hay que señalar a los familiares, primero, que estamos frente a una situación que sí se puede revertir. Eso en primer lugar. Segundo, que es un proceso que puede tomar tiempo. No nos aventuremos a señalar plazos con ellos, porque la pregunta que sigue es ¿y cuánto tiempo? Y va a decir el tiempo que su organismo pueda responder, porque eso es muy importante. Vuelvo a insistir, cada caso tiene su particularidad. No es la misma, no todos los organismos tienen la misma capacidad de respuesta, ¿ya? Y no hay una relación, como lo dije durante la ponencia, una relación estrecha en que si estuvo con ventilación mecánica, no, ya su compromiso va a ser severo, no necesariamente, ¿sí? Muchísimas gracias, doctora. También nos han preguntado, en caso de que no se realice la rehabilitación o correctamente la rehabilitación, ¿cuáles son las principales complicaciones o secuelas? Bueno, sí, yo tengo la esperanza de que eso no ha de suceder para esta eventualidad, pero es bueno mencionarlo. Una de las complicaciones más críticas es lo que señalábamos, ¿no? La mano péndula o la caída del antepié. Ambos pueden limitar funcionalmente al paciente. Si yo tengo una mano péndula que no es funcional, probablemente voy a tener restricción para poder hacer mis actividades más elementales, como serían comer, poder vestirme, ¿sí? Poder hacer un sinnúmero de actividades básicas, incluso mi autocuidado. Y si tengo un problema de caída de antepié por retracción tendinosa o porque no se pudo cautelar en la parte del alineamiento postural que hemos señalado, probablemente tenga que utilizar un dispositivo o de repente generar algún tipo de enmienda correctiva si es que ya la contractura ha llegado a estructuras que merecen una atención o una intervención de repente hasta quirúrgica. Muchísimas gracias, doctora. Bien, nos había mencionado diferentes tipos de férulas, insumos materiales que quizá los establecimientos de salud podrían gestionar. ¿Cuáles serían los principales, entonces, insumos materiales, férulas que podrían entonces ellos solicitar o gestionar?
Sí, a ver, para lo que son miembros superiores, contamos con un pool de donaciones de unas férulas que son las extensoras de muñecas que podríamos estar facilitándoles. Lo único que tendrían que hacernos es remitir, ¿no? Una matriz que les vamos a alcanzar vía WhatsApp con los datos, porque ya que constituyen donaciones hay que tener mucha cautela para los procesos de seguimiento posterior de que se les esté dando la utilidad realmente o el objetivo que se quiera alcanzar con ello. También tenemos la posibilidad y estamos ya formulando lo que sería una capacitación para el diseño de una denominada férula de ayuda para la marcha, que es el dorsiflexor. El dorsiflexor dinámico es un aditamento que nosotros venimos manejando dentro de la institución. Si conseguimos un pool de donaciones de repente para férulas posturales, vamos a gestionarlas de repente en la medida. En todo caso, podríamos estar dándole algunas otras salidas o alternativas. Muchísimas gracias, doctora. Nos han preguntado también a través del chat sobre la evidencia del drenaje linfático. No entiendo la temática de la pregunta. Bien. Nos han preguntado la evidencia o importancia del drenaje linfático en la rehabilitación para el síndrome de Guillain-Barré. Por supuesto, entendiendo que en síndrome de Guillain-Barré, ¿qué es lo que sucede? Hay una postración, vuelvo a insistir, siempre hay una tendencia por declive también a que frente a la inmovilización podamos tener nosotros edemas, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que son movimientos pasivos van a mejorar lo que es tanto el drenaje linfático como lo que sería la circulación en sí. Hay que mantener, digamos, en pleno movimiento cada uno de los segmentos corporales, porque la finalidad es que no tengan retracciones ni comiencen a generar tampoco edema. Importantísimo, doctora, muchísimas gracias. Nos han preguntado cuáles son los principales errores que se cometen o que debemos evitar en la rehabilitación. Bueno, tendríamos que señalar que más que errores, a veces es las restricciones que se puedan tener para acceder a un programa de terapias o un programa de rehabilitación. Podríamos incidir en que se interviene tardíamente. Deben saber, por favor, todos los equipos a nivel de las unidades de cuidados intensivos que los pacientes, ni bien estén instalados, deben estar siendo evaluados o monitoreados por su equipo profesional que tienen en las UPS de medicina de rehabilitación. Eso es uno. Lo segundo es solamente limitarse al cumplimiento, digamos, de un programa convencional, rutinario de movimiento. Y no, vuelvo a insistir que uno de los acápites más trascendentes era el abordaje integral. Entonces, el abordaje integral va desde mi aproximación hacia el paciente y señalarle y decirle, señor Juan Pérez, me acerco, soy el tecnólogo, soy el médico rehabilitador, soy el terapista ocupacional, vamos a realizar esta actividad con este objetivo. Podemos o no ser receptores, ¿no?, de la información que estamos volcando, pero es así como comienzo a trabajar. Y busco lo que es la conexión, sea visual o algún nivel comunicacional con el paciente. La manifestación de dolor. Entonces yo identifico. Si hace un gesto de dolor, identifico, ¿no? El establecer el nexo comunicacional con el paciente es algo que a veces, por premuras de tiempos, por limitantes, ¿no?, o porque hay mucho fenómeno distractor alrededor, a veces no nos permite abordar al paciente. Creo que esos serían los puntos que no podría considerarlo yo errores, sino que a veces son pequeñas cosas que pueden hacer grandes, pueden darnos mejores resultados si comenzamos a enmendarlas. Muchísimas gracias, doctora Lili Pingus Vergara. Bien, nos han preguntado unas últimas preguntas sobre los controles luego de los 3 meses que ha recibido el paciente la terapia con rehabilitación. ¿Cómo serían posteriormente los controles, las citas con el especialista en medicina física de rehabilitación?
Ya, voy a dejar para esa pregunta explícita al doctor César Kuroki, que es del Departamento de Unidad Motora y Dolor, para que vean cómo es que se programan posteriormente a un programa instaurado después de 3 meses, cómo se le hace el seguimiento, ¿no? Y cuáles son las recomendaciones iniciales. Gracias, doctora. En primer lugar, las recomendaciones que se están dando con la doctora Pingus, si ustedes las van a llevar a cabo, va a ser muy importante, porque cuando los pacientes ya lleguen con nosotros, nos va a facilitar el trabajo. Nosotros acá en el departamento de rehabilitación, ya los pacientes, después de la fase aguda y subaguda, o sea, ya en la fase de recuperación, y en algunos casos en la fase de estabilización, ya lo podemos recibir. Y se han recibido y se han realizado estas recomendaciones, el paciente, por supuesto, va a venir con menores secuelas, los familiares van a estar más dispuestos a trabajar. Entonces nosotros podemos, en primer lugar, recibirlos con una atención médica, en la cual vamos a definir digamos, el estado del paciente, su gravedad, y armar un programa de rehabilitación. Como ustedes saben, en el instituto trabajamos con equipo multidisciplinario. Ya se ha mencionado que tenemos la parte médica, la parte de terapia física, terapia ocupacional, el apoyo de psicólogos y también el apoyo del asistente social. Esta es una enfermedad muy especial. Los pacientes pueden cursar con una evolución bastante favorable, pero un buen porcentaje, se habla más o menos del 20 al 25%, que van a presentar unas discapacidades muy severas. Entonces nosotros tenemos que estar atentos hasta esto, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos que evaluar, usamos una herramienta que es la de Bartel, ya ustedes la deben conocer, al menos los licenciados en terapia física, de un inicio, ¿no? Donde es muy importante porque ahí vamos a evaluar prácticamente todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Todo lo que es de higiene mayor, higiene menor, alimentación, traslados de la cama a la silla, de la silla a la cama. También se evalúa la parte de la bipedestación, de la marcha, y también subir y bajar escaleras, ¿no? Y según el puntaje que tengamos al inicio de nuestra intervención, se va a trabajar. Al final de nuestra intervención se vuelve a hacer esta calificación, y para nosotros pues sería un éxito que haya una disminución de estas discapacidades en al menos un 50%. La evaluación médica es muy importante porque tanto en la parte física como neurosensorial, a veces ya pacientes vienen con secuelas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de rigideces articulares, anquilosis, en el caso de dolor también neuropático, en los casos de mal control de tronco. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación para poder dirigir e indicar el tratamiento de la parte física, ¿no? Por ejemplo, tenemos hidroterapia, que podemos trabajar fácilmente lo que es retracciones articulares o musculares. Tenemos también algunos equipos, porque a veces se necesita también el apoyo de equipos médicos, y según evaluación médica también se puede indicar la ayuda de, por ejemplo, estimulaciones eléctricas, como la corriente rusa, para fortalecer la parte muscular. Si hay dolor también se puede utilizar la parte TENS, y la parte del dolor también con la corriente interferencial. En la parte ocupacional también se hace una evaluación para ayudar al paciente en todo lo que es las actividades de la vida diaria. En la evaluación final, pues nosotros vamos a dar las recomendaciones respectivas tanto al paciente como a los familiares. ¿Cada qué tiempo controles? ¿Cada qué tiempo citan los controles? Los controles, tenemos un programa. La primera indicación es un promedio de 10 sesiones. Después de los 3 meses. Interdiarias, ¿no es cierto? Entonces vamos evaluando. Y a los 3 meses hacemos una evaluación, ¿no? Para ver cómo va el paciente, ¿no? Si tiene una buena mejoría, ya se dependerá de eso, se le dará la alta respectiva o seguirán el tratamiento como si un control periódico de estos pacientes, ¿no? ¿Cada qué tiempo dan sus controles periódicos? Sí, la pregunta de la doctora es importante porque una vez dado dentro el paciente y tiene todavía secuelas o una discapacidad, se la va controlando cómo va evolucionando en su hogar, en su vida social o en su trabajo también. Entonces hacemos un control aproximadamente a los 2 meses, porque más o menos es un tiempo prudencial para ver su desarrollo.
Solo, solo para complementar, porque nos están viendo de repente en otras regiones, si bien es cierto, acá nosotros manejamos un poco la secuencia de los controles, porque tiene la accesibilidad. Recuerden que cuando vienen nuestros pacientes de provincia, va a depender, como lo señaló el último el doctor Kuroki, de qué tanto se han incorporado, qué tanto se han reintegrado. Entonces, enhorabuena que ahora podamos estar próximos todos los servicios de rehabilitación, porque entendemos que nuestros pacientes que han sido manejados inicialmente en el instituto van a poder llegar ahí y ellos establecerle, de acuerdo a los recursos con los que cuenten, un programa de seguimiento y monitoreo. La recomendación final es que deben seguir controles en rehabilitación por lo menos hasta el primer año post-evento. Importantísimo, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, doctor César Kuroki. Doctora, bien, tenemos una última pregunta aquí. ¿Se evaluará con Bartel para ver independencia, pero también existen escalas de pronóstico específicas como Erasmus? Usted nos había mencionado que podemos escoger las que más estemos con respecto a eso, doctora. Sí, a partir de la apertura que tenemos del WhatsApp de las UPS de rehabilitación, hemos comenzado a recibir las inquietudes y me parece que es un buen momento de repente para poder juntar y definir cuál es el instrumento más manejable. Yo personalmente hablaba de lo que es el GAS, ¿no? Que, bueno, van a disculpar el inglés, el Goal Attainment Scale, ¿no? Pero hay otros, como la doctora Ártica, me parece, del Hospital 2 de Mayo, señalado el Erasmus. Habría que ver, porque las escalas van a estar en función a lo que queremos valorar. Entonces, para fines de esta situación de coyuntura, va a ser muy importante que ustedes identifiquen una valoración inicial. El Bartel es bien difundido, bien conocido, y pensemos también que a nivel de regiones, muchos, de repente es el único instrumento, y de repente no todos conocen el Bartel, pero es bastante difundido. Y si no, haremos una difusión del instrumento para que se inicie el trabajo de valoración inicial y valoración al término de un programa terapéutico instalado. Entonces, eso va a permitirnos compartir la parte de las experiencias. Sí existen otros, el índice CAS también es muy bueno, pero hay que ver, algunos son de valoración funcional estrictamente y otros son de carácter predictivo también. Entonces, tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Tenemos bastantes instrumentos. Muy importante, muchísimas gracias. Bien, agradecerle, doctora Lili Pingus Vergara, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación y todo su equipo técnico, pedirle algunas recomendaciones finales para todas las regiones, todos los que están participando en esta telecapacitación tan importante. La última recomendación que haría es señalarles que sí, nosotros como país y frente a una situación de coyuntura como la que venimos viviendo, estamos enfrentando con todos los recursos disponibles, con todos nuestros recursos sanitarios y el compromiso desde ya, pienso, desde el Instituto Nacional de Rehabilitación hacia las UBS de rehabilitación de todo el país, de poder ofrecerles toda la asistencia técnica para favorecer la incorporación y el proceso de rehabilitación integral a nuestros pacientes. En este caso, para aquellos que están enfrentando esta situación difícil generada por el síndrome de Guillain-Barré. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lili Pingus Vergara, todo el equipo técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación. Felicitaciones, un gran saludo para usted y para todo su equipo del Instituto Nacional de Rehabilitación. Lo esperamos pronto en próximas telecapacitaciones. Muchas gracias. Un gran aplauso para usted. Muchas gracias. Gracias, muy amable.